El título 2 es la parte de la Constitución que dice que los derechos tienen las personas en Ecuador. ¿Cómo se aplican a sus derechos? ¿Qué responsabilidades tenemos? El capítulo 1, principios de aplicación de los derechos. ¿Qué significa? Son las reglas generales. Todos los derechos son iguales, se deben respetar sin discriminación y se aplican de forma inmediata. Ejemplo, si una persona necesita atención médica urgente, el hospital no puede negarse porque los derechos se aplican directamente. En el capítulo 2 vamos a hablar de los derechos del buen vivir, el summa Kasai, son derechos para vivir bien, con dignidad. El agua y la alimentación, derecho a agua potable y comida. Ejemplo, el Estado debe garantizar agua limpia en comunidades, un ambiente sano, derecho al bien vivir sin contaminación. Ejemplo, no se puede contaminar un río. Comunicación e información, derecho a informarse y expresarse. Por ejemplo, puedes opinar libremente. En la cultura y ciencia, derecho a identidad cultural y conocimiento. Ejemplo, un pueblo indígena mantiene sus tradiciones. En la educación, el derecho a estudiar, por ejemplo, acceso a escuelas públicas. En el hábitat y vivienda, el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, programas de vivienda social. En la salud, el derecho a atención médica, por ejemplo, en hospitales públicos gratuitos. En trabajo y seguridad social, el derecho al empleo y protección laboral, por ejemplo, en la afiliación al IES. En el capítulo tercero vamos a hablar de los grupos de atención prioritaria, personas que necesitan más protección. Ejemplos, adultos mayores, pensiones, atención preferente, jóvenes, educación y empleo, movilidad humana, derechos de migrantes, mujeres embarazadas, atención médica especial, niños y adolescentes, educación y protección, personas con discapacidad, accesibilidad, enfermedades graves, atención prioritaria, personas privadas de la libertad, derechos humanos, consumidores, protección contra abusos. En el capítulo 4 vamos a hablar de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El derecho de los pueblos indígenas y ancestrales. Por ejemplo, un pueblo indígena puede mantener su idioma y territorio. En el capítulo quinto, vamos a hablar de los derechos de participación, derecho a participar en política, por ejemplo, votar en elecciones. En el capítulo sexto, vamos a hablar de los derechos de la libertad, libertades individuales, por ejemplo, libertad de expresión, religión, tránsito. En el capítulo séptimo, vamos a hablar de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, el Ecuador reconoce derechos a la naturaleza. Un río tiene derecho a no ser contaminado. En el capítulo 8 vamos a hablar de los derechos de protección. El protección frente a abusos. Por ejemplo, puedes acudir a un juez sin que te violen tus derechos. En el capítulo 9, en las responsabilidades, no solo derechos, también deberes. Por ejemplo, respetar la ley, pagar impuestos, cuidar el ambiente. Como resumen, el título 2 dice qué derechos tienes, quiénes tienen protección especial, cómo puedes defender tus derechos y qué deberes tienes como ciudadano. Como una idea clave es que en Ecuador la Constitución busca que todas las personas vivan con dignidad, igualdad y respeto.